Ante el panorama de un mundo crecientemente globalizado, algunas cuestiones referidas a las distintas identidades y culturas tomaron gran importancia. El mercado laboral de grandes zonas del mundo se convirtió en un mercado global, donde gente de distintos orígenes compite por mejorar su situación económica. Personas de distintas raíces entran en contacto, generando un mosaico de identidades. Pero ¿hasta dónde es novedoso este tipo de encuentro? Podemos remontarnos al imperio construido por Alejandro Magno para poder observar cómo distintas culturas pueden convivir y fusionarse de manera masiva. Alejandro mismo se casó con una princesa persa y motivó a sus hombres a hacer lo mismo. El imperio alejandrino representó en cierta forma el primer reino con ambiciones universales y abarcaba territorios en 3 continentes. Los reinos e imperios que lo sucedieron adoptaron tanto elementos locales como también elementos griegos. El reino greco-bactriano y el reino indo-griego son quizás sus sucesores más llamativos a los ojos modernos, estando involucrado en la difusión del budismo hacia el Tíbet, ejemplo del gran dinamismo religioso, social y cultural de la antigüedad. Pero si Alejandro promovió el mestizaje carnal y cultural, fue sin dudas bajo el dominio romano cuando esto llegó a niveles altísimos. El imperio aniquiló, esclavizó y asimiló a decenas, si no cientos de tribus. Muchas naciones actuales pueden remontar su nacimiento a este encuentro forzado de culturas, de la suma de lo latino con lo celta, con lo íbero y con lo germánico. La migración y la colonización fue algo común en el Imperio Romano, dando como resultado una gran población de gente mezclada. Y no es necesario ir tan atrás en la historia para ver este tipo de procesos. Durante la época de la expansión de los imperios europeos, se vivió una especie de repetición de estos fenómenos, pero a una escala global. Esa fue la primera globalización real. Millones de personas fueron desarraigadas como parte del comercio de esclavos, tanto en la zona atlántica por los europeos o en la zona oriental por parte de los árabes y musulmanes. Nuevamente, cientos de tribus fueron destruidas, esclavizadas o asimiladas, y nuevamente se pusieron las bases para el surgimiento de nuevas naciones. Si nos focalizamos en Europa, podemos ver que no hay poblaciones realmente puras desde hace miles de años atrás. La supuesta pureza europea esconde una mestización tan grande que da la impresión de pureza justamente por haber sido tan profunda y generalizada la mezcla. La población nativa europea, aquella que descendía de los primeros migrantes humanos y que adquirió sus características propias, fue desplazada y absorbida por la llegada de una gran oleada de migrantes de Medio Oriente, que traían consigo nuevas técnicas de subsistencia y nuevas formas de organizarse. Ambas poblaciones se mezclaron en distintas proporciones en diferentes partes de Europa. Ya con esta primera mezcla podemos hablar de una población europea mestiza, pero a esto hay que sumarle las oleadas conquistadoras de los indoeuropeos, que cambiaron radicalmente el panorama cultural y genético del viejo continente. Esto complejiza más la situación. Las diferencias genéticas y fenotípicas que se pueden observar en los europeos actuales son explicables en gran medida por la proporción de cada una de estas poblaciones ancestrales que se manifiestan. Pero no es solo en Europa donde podemos decir que la mestización cumplió un rol fundamental en la génesis de la población actual. En Asia podemos citar a Japón como el típico ejemplo de una nación pura, y esto también es falso. La etnia japonesa actual tiene por lo menos 2 raíces distintivas, los Yayoi y los Jomon, siendo los segundos los primeros en llegar a la isla y que luego fueron asimilados por las olas migratorias desde el continente. Otras poblaciones también contribuyeron a la genética japonesa, aunque en menor medida. Entonces podemos decir tentativamente que muchas veces un grupo se autopercibe como puro una vez que ya no hay población realmente pura de sus componentes. Sería ridículo que un Jomon puro considerara a un japonés actual como puro. De la misma forma que si pudiéramos traer a un indoeuropeo puro, difícilmente creería puro aún al más cercano genéticamente de sus descendientes. Las diferencias entre los verdaderos puros y los nuevos puros serían demasiado notables. Si llevamos esta lógica al mundo hispano, también podemos considerar gracioso pensar que existe un argentino puro, o un boliviano puro, o un colombiano puro. Estas son identidades muy nuevas que abarcan a poblaciones de distintas raíces. Por ejemplo, hay mexicanos de origen europeo, africano o indígena. Pero, ¿qué sería un mexicano puro? No puede haber un mexicano que se considere puro, mientras que todavía haya europeos puros, indígenas puros y africanos puros. Las identidades latinoamericanas son hasta entonces identidades que deben incluir a distintas raíces y fundamentalmente mestizas.
Pero ¿somos todos mestizos en alguna medida o hay alguna población pura? Una población que parece ser pura, en el sentido que desciende solo de una rama de la humanidad, serían los sentineleses, habitantes de la isla Sentinel del norte. Este pueblo sería descendiente de la primera oleada de migrantes que salió de África y se dirigió a Oceanía atravesando el sur de Asia. Los sentineleses son parte de los andamaneses, pero a diferencia de los demás, se mantuvieron aislados en su pequeña isla. Por ser imposibles de contactar, es difícil saber con una certeza absoluta si realmente son puros, al no ser posible los análisis genéticos. Pero todo parece indicar que sí lo son. Su población es muy pequeña y se estima entre 15 a 200 personas. Pero para el resto de la humanidad, la realidad es otra. Distintas ramas fueron surgiendo y mezclándose con otras ramas, creando nuevos grupos que a su vez se mezclaron con otros. Esto no significa que no haya grupos homogéneos o naciones homogéneas, que de hecho las hay. Pero en un sentido profundo podemos decir que prácticamente todos los humanos son mestizos. Bueno, espero que les haya gustado el video. ¿Conocen ustedes algún grupo humano puro? Comenten debajo. Gracias a todos por su tiempo y gracias a los que apoyan el canal en Patreon. Latinoamérica Ball, Eric Ríos Guzmán, Juan José Pozo, Ignacio Santa Bárbara, Mirt, Ben L, Nefter 11, David Cardona, Sharobor y Manu Canaval. Nos vemos pronto en el próximo video. Saludos.